Jesús es la plenitud de la iglesia. Y esto habla precisamente de algo ya más personal. Esto habla de experimentarlo. Esto habla no solo de principios y de fundamentos que nos ayudan, por supuesto, que también son parte del reino de Dios, que son parte de Dios, su palabra. Pero esto habla, Jesús es la plenitud de la iglesia, esto habla más allá, ¿verdad? Habla de una relación profunda con Él, habla de entender cómo podemos caminar en esa plenitud con Él. Así que hoy quiero hablarte de Jesús es la plenitud de la iglesia. Así que bueno, los ambientes de Dios son importantes, ambientes de Dios. Quiero decirte que no estábamos conscientes en nuestro pasado, pero en nuestro pasado transcurrió bajo ambientes. Hubo ambientes familiares, ambientes de escuela, ambientes sociales, ambientes en la ciudad, ¿verdad? En el medio ambiente donde nos desarrollábamos. Las noticias hablaban de política, de muchas cosas negativas tal vez, noticias malas. Todo eso eran ambientes. Nosotros de niños veíamos muchas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era niño en la televisión los adultos veían tantas cosas, noticias, a mí me tocó ver siendo muy niño el primer hombre en la luna, cuando se inauguró el metro, en fin, ese tipo de cosas yo las veía de niño en las noticias, ¿verdad? Y me dejaron marcado, pero también vi muchas noticias malas, negativas. Todos esos ambientes fueron definiendo mi identidad, fueron definiendo mi manera de pensar, la manera en que yo pensaba. Hoy en día, Dios quiere transformar todo eso mediante los ambientes de su presencia. Los ambientes nos dan vida. Los ambientes de Dios nos llevan a crecimiento, nos llevan a transformación. De ahí la importancia de congregarse, de ahí la importancia de venir a la iglesia. Si lo hacemos nada más desde casa, mira, no estamos bajo los ambientes, no estamos bajo las atmósferas que se generan cuando están reunidos todos sus hijos, la iglesia. Así que cada vez que tú tomas la decisión de venir a la iglesia, estás tomando la decisión de exponerte bajo los ambientes de la presencia de Dios. Anhélalo en tu corazón. Puede haber situaciones que son válidas, puede haber circunstancias válidas, ¿verdad? Que tengas que ocupar el domingo y no puedas ir a la iglesia, puede ser válido, o algunas otras circunstancias, pero si tú lo anhelas en tu corazón y le dices, Señor, quiero cambiar esta circunstancia que me está impidiendo estar asistiendo, entonces se van a mover muchas cosas en tu vida porque estás anhelando una relación con el Padre. Fuimos diseñados. Esto es muy importante entenderlo. Fuimos diseñados y creados para ser llenos de la plenitud de Dios. Esa fue la intención de Dios, que camináramos uno con Él. Cuando Adán en un principio, ¿verdad? Fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y él se relacionaba con Dios y caminaba con Dios en el huerto del Edén, y hablaban y platicaban entre ellos, y Dios le impartía a través de palabras, le iba impartiendo sabiduría y entendimiento. ¿Sabes? Esto se perdió por la desobediencia de Adán, pero vino Jesús a restaurar todo esto. La Biblia nos enseña que hubo un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo fue enviado, ¿verdad?, de Dios, aunque él no estuvo directamente con Jesús, no fue su discípulo directo, pero el apóstol Pablo tiene una historia bien interesante. Él era perseguidor de la iglesia, él era parte del Sanedrín, del grupo selecto de los judíos fariseos, los religiosos, ¿verdad?, que estaban en contra de los cristianos. Los seguidores de Cristo fueron perseguidos a muerte, y entonces Pablo andaba en esta misión de capturarlos y de llevarlos a prisión para que fueran sentenciados a muerte. Y en este proceso que Pablo seguía de perseguir a la iglesia cristiana, tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro donde es derribado a tierra y Jesús directamente le dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y entonces él queda impactado por este encuentro que tiene con Jesús, ¿verdad? Le quita la vista por un tiempo hasta que envía a un hombre llamado Ananías para que ore por él, y cuando recupera la vista, entonces él ve las cosas con diferente perspectiva y entiende que Jesús es el Cristo, y entiende que Jesús es el Salvador Mesías anunciado desde la antigüedad, y entiende que él es llamado a predicar el evangelio de la salvación.
Todas estas cosas las entiende, pero no solo eso. Una de las cartas del apóstol Pablo a los Gálatas nos explica que Pablo fue llevado a la misma presencia de Dios, estando él en cuerpo viviendo, ¿verdad? Porque él no lo explica, no lo sabe cómo explicar. Dice, yo no sé si estuve bien en el cuerpo o no, si mi cuerpo estuvo ahí o no, pero lo que yo sí sé es que estuve en la presencia de Dios. Lo que yo sí sé es que me fueron reveladas muchas cosas. Y todo lo que le fue revelado, él lo escribe en las cartas a las iglesias. Y es lo que nosotros podemos tomar hoy en día, porque esas revelaciones de hace 2000 años todavía siguen cambiando vidas hoy en día. Así es que, miren, revelación es muy sencillo entender este concepto. Es lo que no se podía ver, lo que no habíamos pensado, lo que nunca habíamos escuchado. Eso es revelación. Entonces, Pablo le fue revelada la obra de Jesús. ¿Cuáles fueron los propósitos por los cuales murió Jesús? ¿Cómo pasó, verdad, ahí en la tumba todo lo espiritual que se movió? Y cómo nosotros venimos a tomar una nueva vida cuando nos unimos a Cristo. Así es que algo que fue revelado a Pablo hace poco más de 2000 años, hoy sigue transformando vidas. Y quise darte esta introducción acerca de Pablo porque vamos a estar leyendo algunas cartas de Pablo y del apóstol Juan. Ambos recibieron revelación, ambos recibieron una visión espiritual de lo que hizo Dios en lo espiritual. En lo natural vieron a un hombre que subieron a la cruz, que lo golpearon injustamente, que lo lastimaron, que lo maltrataron. En lo natural se vio eso, un hombre morir ahí en esa cruz, expirar, ¿verdad? Y decir sus últimas palabras, consumado es. Eso fue en lo natural, todos los testigos que estaban ahí vieron eso en lo natural. Pero cuando él muere, se mueven muchas cosas. Se estremeció el ambiente que estaba en ese momento ahí. Dice la escritura que tembló y la tierra se movió y muchos muertos resucitaron y comenzaron a suceder cosas sobrenaturales y un hombre romano exclamó, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Eso pasó ahí, quedó registrado en los evangelios. Pero tiempo después, Dios toma al apóstol Pablo, Dios toma a Pablo y lo lleva a su presencia para mostrarle muchas cosas que él escribe en las cartas. Por eso del Nuevo Testamento es el apóstol que más escribió cartas y nos revelan esas cartas, la obra de Jesús, en donde nosotros podemos entender desde la perspectiva de Pablo, desde la revelación que le dieron a Pablo, qué fue lo que hizo Jesús por nosotros, cuáles son esos beneficios, esas bendiciones que ahora nosotros podemos gozar. Y bueno, acompáñame a Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10. Ahí vamos a comenzar este caminar en la Biblia. Colosenses 2, 9, la Nueva Traducción Viviente es la versión que voy a usar. Verso 9 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Esto solamente lo pudo haber entendido Pablo cuando se lo mostraron y se lo revelaron en lo espiritual. Su entendimiento, su razonamiento no pudo haber entendido estas cosas porque era imposible. La ley judía decía que el hombre estaba separado de Dios. Y la única manera de relacionarse con él era a través de sacrificios y ofrendas que se hacían en ese tiempo. Y no había manera de que Dios pudiera estar dentro de ellos. No había manera. Entonces, esto es algo que estremeció a su tiempo, a la iglesia de su tiempo, y hoy en día también nos impacta. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Esto lo sabía Jesús. Jesús sabía, desde niño comenzó a entender, comenzó a comprender, eso comenzó a definir también su identidad. Él entendía, toda la plenitud de Dios está en mí. Toda la plenitud de Dios está en mí. Toda la sustancia de Dios, todo lo que Dios es, todo lo que Dios puede hacer. Dios abarca todo el universo. Dios abarca todas las cosas. Lo mega grande y lo micro, ¿verdad? Dios está en todos lados y la sustancia de Dios, ese Dios que no puede contenerlo el mismo universo, ahora habita en Jesús. Esa plenitud de Dios está en Jesús.
Toda autoridad, todo poder sobre toda la creación ahora está en Jesús. ¿No es impresionante eso? Ese hombre que crucificaron, ese hombre que llevaron a la cruz, que lastimaron su cuerpo, no sabían que toda la plenitud de Dios estaba en ese cuerpo que estaban lastimando, pero era necesario afligirlo, lastimarlo y crucificarlo, porque ese era el pago del castigo que nosotros merecíamos por nuestra condición de pecado, por nuestro alejamiento de Dios, por estar alejados en pecado. Así que Él va a la cruz siendo el Hijo de Dios, el que tiene toda la plenitud de Dios dentro de Él. Pero aquí viene la segunda parte, el verso 10. Dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Ustedes están completos mediante la unión con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador y tu Señor, en el momento en que decidiste unirte a Él, en el momento en que dejaste otras cosas, ¿verdad? Yo dejé mi religión, yo dejé otras creencias, yo dejé muchas cosas en las que creía y yo pensaba que esas cosas me acercaban a Dios. Todo eso lo fui entendiendo, el mismo Espíritu Santo me fue convenciendo, pero en el momento en que yo me uno a Cristo, ese es el momento en que toda la plenitud de Dios viene a habitar a mí. Dice, ustedes están completos mediante la unión con Cristo. Así que no te hace falta nada, porque estás completa, estás completo. Algunos se han estado sintiendo en este tiempo incompleto. Algunos se han estado sintiendo afligidos por cosas que han tenido que vivir en estos días. Pero yo quiero decirte que aún en medio de la situación y la circunstancia que has estado viviendo, estás completo en Cristo. La plenitud de Él está ahí contigo. Toda la abundancia de su paz está contigo. Toda la abundancia de su gracia, su amor, su misericordia está contigo. No te puedes sentir desamparado, desprotegida, desprotegido. No te puedes sentir que estás a expensas de que el enemigo te pueda dañar, porque toda la plenitud del que llena todo el universo está en ti cuando te uniste a Cristo. Esta es una verdad impresionante que transforma nuestra manera de pensar con respecto a nosotros mismos. Ya el pasado, ya las circunstancias del pasado, ¿verdad? Personas, situaciones, vivencias y experiencias nos fueron conformando una idea de nosotros mismos y nosotros pensábamos que éramos esos, nosotros pensábamos que éramos de esa manera y llegamos a pensar equivocadamente de nosotros. Pero ahora viene esta revelación y el Espíritu Santo quiere convencerte de quién eres ya. Toda la plenitud que estaba en Cristo Jesús también te fue impartida a ti cuando naciste de nuevo, cuando bajaste a las aguas del bautizo, cuando naciste de nuevo en el Espíritu, entonces vino toda la plenitud de Él. Si logras ver a Jesús a través de la revelación que recibió Pablo, a través de la revelación que nos deja ver el Espíritu Santo, entonces esta revelación va a transformar tu vida. Tus conclusiones, tu fe, tu entendimiento acerca de Dios, acerca de ti, vas a ver el pecado y la maldad de una perspectiva diferente y todo va a empezar a cambiar y esa plenitud va a empezar a fluir desde adentro de ti. Así que Pablo escribe este texto a los colosenses, que en Cristo habita la plenitud de Dios. Y Jesús entendía estas palabras, las entendía. Él decía, hay tanta plenitud de Dios en mí. Hay tanta plenitud que Él reflejaba, que Él manifestaba características del Padre. No podría ser de otra manera. A Él le preguntaban, ¿cómo es que haces estos milagros? ¿De dónde viene tu autoridad para hacer estas cosas? ¿Cómo es que hablas con tanta autoridad? Y Él decía, yo no vine por mi cuenta, yo no vengo por mi cuenta a decir todas estas cosas, sino que todo lo que veo que mi Padre hace, eso es lo que yo hago. Todo lo que veo que mi Padre dice, eso es lo que yo hablo. Así que esto hablaba de una relación profunda. Por eso es que esa conexión de la plenitud de Dios estaba en Jesús, porque Él tenía una relación muy profunda con el Padre. Y quiero decirte que tú y yo tenemos la oportunidad de tener esa relación, una relación de profundidad con nuestro Padre. Así que en Cristo habita toda la plenitud,
pero cuando tú te uniste a Cristo, todo el potencial, toda la capacidad, toda la autoridad, todo el poder que está en Cristo también vino a habitar en ti para edificarte, para favorecerte, para que cumplas tu propósito. Pero lo más importante, Dios anhela nuestro corazón, Dios anhela que nos relacionemos con Él. Dios anhela que le amemos y Dios anhela que recibamos su amor. Así es que ¿cuántos se sienten amados por Él? ¿Cuántos están entendiendo que son muy amados? Así es que el reino de los cielos ha llegado, iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Qué es ser pleno, verdad? ¿Qué es esa plenitud? Y es muy sencillo el concepto. Es la cualidad, la característica de estar lleno, completo, terminado, abundante. En los evangelios se utiliza este término en el sentido de abundancia, de todas las cosas que vienen de Dios, que necesito yo, ¿verdad? Todas las cosas que tú necesitas, que vienen de parte de Dios, eso se llama la plenitud. Pero no solo son cosas, es la misma persona de Dios que viene a ti. Es la misma presencia de Dios en ti. La Biblia le llama la gloria de Dios. La plenitud es la gloria de Dios que lo llena todo en todos. Y la palabra gloria es un sinónimo de plenitud. En el Nuevo Testamento se usa la palabra plenitud. En el Antiguo Testamento se usa la palabra gloria. Aparece en la Biblia con dos significados muy importantes. Por un lado significa honor, alabanza, estima, y por otro lado significa brillo, esplendor. La expresión de la gloria de Dios quiere decir su sustancia, su presencia. Así que nosotros hemos sido revestidos e impartidos de esa plenitud. La gloria significa la manifestación visible, tangible de los atributos, de las cualidades, de la persona de Dios. Su poder, su majestad, la soberanía, la santidad, el amor, la misericordia, la sabiduría, la sanidad, la provisión, bendición para sus hijos, ¿verdad? Todas estas cosas es la plenitud de Dios en nosotros y vino por medio de Cristo Jesús. Así es que yo te quiero decir, iglesia, ¿qué te aflige? ¿Cómo has tenido que intervenir en tus asuntos personales, de trabajo, de negocios, de relaciones? Tú estás llamado junto conmigo a proyectar esta gloria, a proyectar esta plenitud. La manifestación visible de la sustancia de Dios, la manifestación visible de Dios a través de su iglesia. Las personas conocerán a Cristo a través de ti y a través de mí. Lo que vean en nosotros los va a atraer a querer conocer a Dios. Ellos verán su reino en ti. Ellos verán algo especial en ti. Amén. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Toda la tierra será llena de su gloria, decían los profetas. Acompáñame a Habacuc, capítulo 2, verso 14. Habacuc 2:14 dice la versión internacional, nueva versión internacional, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Así como los mares, ¿verdad?, están impresionantes cuando tú te paras delante de una playa y escuchas el sonido del mar, escuchas lo impresionante de ese ambiente, de cómo las aguas llenan completamente los mares. Dice, esa es la sensación, esa es la perspectiva, ese es el proyecto de Dios, ese es el propósito de Dios, que toda la tierra sea llena de su gloria. Y mira, por supuesto podemos decir, claro, lo vemos en las montañas, en todos los paisajes, y ahí vemos gloria de Dios. Por supuesto, toda la creación anuncia su gloria. Pero aquí se refiere, el profeta Habacuc se está refiriendo a que a través de los hijos de Dios, a través de personas, a través de los hijos, se dejará ver la gloria. Dios quiere en su corazón, Él está pensando que todos los hombres puedan manifestar su gloria, que sus hijos, que su iglesia pueda manifestar su gloria. Así que somos una iglesia que tenemos el llamado a manifestar su gloria. Yo sé que estamos en un proceso,
Yo sé que de repente no se ve mucha gloria en nosotros, mucha plenitud de Él, mucha proyección de su amor, su misericordia y su gracia. De repente estamos como aprendiendo a avanzar en eso, pero quiero decirte que necesitas guardar esta palabra en tu corazón, porque toda la plenitud que estaba en Cristo, toda la plenitud de Dios, ahora te fue impartida cuando te uniste a Cristo. Dios logró traer su gloria a esta tierra por medio de su Hijo Jesús, pero Jesús la impartió a todo el que crea en Él, la imparte a todo el que se una a Él, la imparte a todo aquel que lo reciba como Salvador, la imparte a todo aquel que lo acepte como su Señor y Salvador, como su único Dios. Y entonces toda esa gloria viene a ser impartida, metida dentro de ti. La manifestación de la esencia y naturaleza de Dios para nosotros por medio de Jesús. Ahora quiero pedirte que me acompañes. Vamos a ver la perspectiva del apóstol Juan. El apóstol Juan también recibe revelación impresionante. Y vamos a ver Juan capítulo 1 y voy a leer del verso 1 al 5, la Nueva Versión Internacional. Y Juan recibe revelación y escribe esta carta, ¿verdad? Este es el Evangelio de Juan. Y está escribiendo estas cosas impresionantes y describe a Jesús diferente a los demás discípulos. Es como más poético, como más profundo, con más revelación. Y mira cómo lo describe a Jesús. Dice el verso 1. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Verso 2. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Verso 5. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Esta es una manera muy impresionante de cómo Juan, el apóstol Juan, está describiendo a Jesús. Está diciendo en el principio ya existía el Verbo. Dios creó todas las cosas por medio de la palabra. Él hablaba palabras y se venían a la creación todas las cosas que Él hablaba. Esa palabra, ¿verdad? La llama el Verbo, el apóstol Juan, y dice que ahí cuando Dios estaba creando todas las cosas, en la misma esencia de Dios, unidos Dios, ¿verdad? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban los tres ahí. Y ahí estaba ese verbo, esa palabra que salía. No se veía nada, porque Dios es espíritu, no había nada, en el principio solo estaba Dios, pero se oía la voz de Dios. Se oía una voz, ¿verdad?, que comenzaba a crear un mundo natural. Y estaba Dios creando, ese era el verbo, lo que dice aquí Juan. Dice que el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, refiriéndose a Jesús, y le llama el verbo, ¿verdad? Porque después ese verbo se hace una realidad. Es la palabra de Dios en acción. No se queda solo en un mensaje hablado, sino que ahora se muestra a través de Jesús esa palabra, ese verbo. Y dice el verso 3, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, verso 4, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Utiliza algunas palabras que son simbólicas. Dice que habla de la luz, ¿verdad? Y la luz es la verdad. Y esa palabra, ese verbo, todo lo que sale de la boca de Dios es la verdad. Todo lo que tú escuchas en la palabra, lees en la palabra, es verdad. Y esa verdad te alumbra como una luz. Cuando andábamos en la mentira, cuando andábamos en el error, en la equivocación, andábamos con una venda. ¿Me explico? Pero cuando viene revelación de la palabra de Dios, dice que es como luz que alumbra en las tinieblas y resplandece. Pero esa palabra no solo es algo que se habló, no solo es algo que es como un verbo hablado, sino que si tú avanzas unos versículos más en el verso 11 al 14, para que podamos entender por qué le dicen a Jesús el verbo. Juan capítulo 1, verso 11 y 14, ahí mismo es en ese capítulo, versión internacional. Dice, vino a lo que era suyo, el verso 11, pero los suyos no lo recibieron. Verso 12, mas a cuantos lo recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y aquí viene la revelación en el verso 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que está diciendo acerca de la luz, ¿verdad?, que resplandece en las tinieblas nunca podrán vencer a la luz. Cuando tú caminas en la verdad, cuando tú caminas con Cristo, cuando tú caminas en su palabra, las tinieblas jamás podrán vencer, no te podrán destruir, no te podrán afectar, porque caminas en la luz y la luz jamás será vencida por las tinieblas. Pero dice aquí que vino a lo suyo fue mostrar el reino de Dios, enseñar el reino de Dios y traer la salvación primeramente a los judíos. Eran los primeros que les fue anunciado el evangelio de la salvación, ¿verdad? Pero dice que ellos, muchos de ellos, los suyos, no lo recibieron. Vino a eso, pero ellos no lo recibieron, no le reconocieron, lo rechazaron y lo crucificaron. Pero dice más a cuantos los recibieron, verso 12, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que en el momento en que tú lo recibes y crees en su nombre, y crees en que Él llevó tus pecados, llevó tus enfermedades, tus dolores, que Él vino a traer salvación, y tú crees en Él como una esperanza de una transformación de vida para tu futuro, y tú decides abrir tu corazón para tenerlo como tu Señor y Salvador y como tu Dios, entonces dice, ahí te conviertes en hijo de Dios. Es impresionante, ¿verdad? Y entonces naces como hijo de Dios en el Espíritu y toda la plenitud de Dios viene a habitar en ti. Dice que estos nacen por voluntad de Dios. Y dice también el verso 14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese verbo que dice, en el principio el Verbo estaba con Dios. Dios hablaba la palabra, pero ahí estaba Jesús. Dios hablaba la palabra, pero dentro de él estaba Jesús. Ellos eran uno, eran la unidad, el Espíritu Santo, Jesús y el Padre. Y cada vez que hablaba el Verbo, ahí estaba Jesús. Ahora ese Verbo que creó todas las cosas, ese Verbo que vino y trajo a la existencia todas las cosas, ahora dice, se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Y ahora contemplamos su gloria. Dios quiso manifestar su gloria, esa que no se podía ver antes, esa que era difícil comprenderla. Los judíos del Antiguo Testamento no podían ver esa gloria, tuvieron algunas demostraciones de esa gloria, pero no la podían ver, solo tenían la ley, y era una ley de muchos reglamentos y estatutos, ¿verdad?, que ellos tenían que cumplir y seguir, pero no podían ver la gloria de Dios. Hoy tú y yo, iglesia, podemos ver esa gloria. Hoy tú y yo, iglesia, podemos entender de esa gloria. Jesús es la manifestación tangible de la gloria de Dios en un hombre. La gloria de Dios vino por medio de Jesús y se derramó en todos los que lo recibimos. Una gloria transformadora. Amén. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos están comprendiendo que es importante entender esta revelación de Pablo y la revelación de Juan? En él habita toda la plenitud de Dios, en Cristo Jesús habita toda la plenitud de Dios. Pero luego viene Juan y dice, esa plenitud vino por medio de Jesús, ¿verdad? Y esa gloria nos las manifestó a todos nosotros. Ahora acompáñame a otra de las cartas, 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda carta para los Corintios, capítulo 3, verso 16 al 18. La Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 16, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es quien es el Espíritu. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Qué tremendo. Cada vez que leemos a Pablo, estamos expuestos a la revelación.
Todas las cartas de Pablo, toda la Biblia es revelación, pero las cartas de Pablo nos dan revelación y entendimiento de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Y dice que cuando alguien se vuelve al Señor, lo recibe, decide caminar con Él, deja su vida pasada para comenzar una vida nueva, dice que el velo es quitado, lo que ese velo representa una ceguera espiritual, lo que antes no podíamos ver, lo que antes no podíamos entender, inclusive rechazar. Eso tenía Pablo también. Él no conocía al Señor, él tenía solo una visión, perseguir a los cristianos para sentenciarlos a muerte. Él perseguía a los cristianos. Pero cuando le quitaron el velo, ¿verdad? Y él pudo ver con claridad, entonces vio que Jesús era el camino. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así es que yo declaro sobre tu vida lo que te ha estado oprimiendo, lo que te ha estado afligiendo, ese dolor que ha estado contigo, todas esas cosas que has estado viviendo en estos últimos tiempos, en estos últimos días, yo te declaro en el nombre de Jesús libre por cuanto el Espíritu del Señor trae libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así es que no te enganches con las cosas de afuera, sino que conéctate siempre, exponte a los ambientes del Espíritu, porque donde está el Espíritu, donde está la palabra de Dios, donde están los ambientes de Dios, ambientes de su presencia, ahí hayas libertad. Y dice el verso 18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, nos revelaron, ¿verdad?, al Señor, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Tú y yo estamos llamados a ver y también a reflejar la gloria del Señor, porque dice el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esa es la meta del Evangelio, ese es el propósito de su palabra, esa es la meta que persigue Dios con nosotros, que seamos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuántos creen en esta palabra? ¿Cuántos pueden anhelar esta palabra de todo su corazón? No la creas con un entendimiento mental, que digas en tu mente, oh, sí la creo con mi mente, pero yo sigo sufriendo, la autoestima baja, yo sigo sufriendo, que no me aman, sigo sufriendo, que esto, que lo... No, o sea, necesitamos llevar esta palabra a lo profundo de nuestro espíritu y confrontar toda clase de pensamientos negativos diciéndoles, yo estoy siendo transformado a su gloriosa imagen. ¿Cuántos pueden decir, yo estoy siendo transformado, yo estoy siendo transformada a su gloriosa imagen? Juan capítulo 17, verso 22 al 23. La versión que voy a leer es Reina Valera contemporánea. Todo el capítulo de Juan 17 está narrando Juan una oración que está haciendo Jesús con el Padre. Literalmente Jesús está hablando con el Padre y le está diciendo toda la gloria que tú me diste, toda esa gloria, ahora yo regreso a ti para que tengamos la misma gloria que estaba en un principio. Y es una oración impresionante. Les he mostrado la vida eterna es que te conozcan a ti. Y empieza a decir, ¿verdad?, tantas cosas al Padre. Lo que tú me encargaste, no perdí a ninguno de ellos. Ahora, en el versículo 22 de Juan 17, aquí voy a leer dos versículos 22 y 23. La versión que tengo es Reina Valera contemporánea. Y mira lo que dice Jesús al Padre. Dice, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow, impresionante lo que está diciendo aquí. Les he dado la gloria que me diste para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. La idea que tiene Dios, el propósito de Dios, es que seamos uno con Él. No puedes imaginarte eso, iglesia, que seamos uno con Él. Que la sustancia de Dios esté en nosotros, que Él abarque todas nuestras pensamientos, ideas, ¿verdad? Y que nos muestre un camino de bendición y de prosperidad, un camino de sanidad. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
La única manera en que podamos alcanzar la perfección en la unidad es que tengamos el vínculo del Espíritu Santo en nosotros o su gloria en nosotros. Y dice esto que a mí me impacta mucho, dice aquí en este verso 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Alguien no se siente amado? ¿Alguien siente el impacto del rechazo? ¿Alguien se siente víctima porque no le han salido bien las cosas? ¿O porque personas te han rechazado? ¿No te han aceptado personas? ¿O las circunstancias no te han favorecido? Yo te tengo buenas noticias en esta noche. Jesús le dijo al Padre, ya les di la gloria que tú me diste. El día que tú creíste, el día que naciste de nuevo, el día que te uniste a Cristo, esta palabra se hizo una realidad en ti. Esta oración de Jesús fue contestada en ti y esa gloria también fue impartida a ti. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de cultivar una relación con Dios a través de la oración. La oración es muy importante. La relación con el Espíritu Santo es muy importante. Adorar al Señor es muy importante. Venir a los ambientes de la iglesia, congregarnos es muy importante. No es solamente cumplir con el requisito de ser cristiano. Ahora como soy cristiano, pues hay que ir el domingo a la iglesia. No es así. Así no es. No equivoquemos los conceptos ni las ideas. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de la plenitud que habita en Cristo y que nos fue impartida a nosotros. Y ahí está, queriendo manifestarse y saliendo. Pero todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias todavía que posiblemente alguien traiga arrastrando de su pasado, no ha querido ser transformado y esas opacan esa gloria. Esas están impidiendo que salga esa gloria. Pero yo te digo hoy que si estamos bajo los ambientes de Dios, bajo los ambientes de su presencia, entonces esa gloria comenzará a fluir desde tu interior, va a transformar tus pensamientos, va a quitar un pasado que te atormentaba, ya no tendrá ningún efecto negativo tu pasado y entonces tú comenzarás a reflejar esa imagen y semejanza de Dios y dice aquí que tú descubrirás cuánto te ama Dios, cuánto te ama Dios. Así es que mi consejo todo el tiempo, mi exhortación a ustedes es que vengan a la congregación. Ya no hay nada que impida que vengas. Ven a la congregación. Lo único que puede estar impidiendo son pensamientos que te están limitando, son cosas que te están deteniendo. Es el desánimo, tal vez, ¿verdad? Tal vez muchas cosas se pusieron encima de tu fe y están tratando de detenerte. Rompe con todo eso, y vente este próximo domingo a la reunión presencial. Los domingos Dios está derramando de su presencia sobre sus hijos, sobre su iglesia. Así que, ¿cómo vamos a manifestar esa plenitud? ¿Cómo vamos a proyectar esa plenitud, esa gloria que somos llamados a proyectarla, a manifestarla? A través de estar bajo esos ambientes de Dios, su palabra revelada. Y su palabra revelada la tenemos en las reuniones. También a través de este medio, pero en las reuniones de domingo no se puede comparar. Amén. A través de crecer en la fe. Y la fe va a crecer por medio de la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra. Así es que si tú estás fortalecido en la fe, si en tu espíritu estás fortalecido en la fe, tú puedes vencer todo lo que se levanta contra ti. La palabra de Dios, la fe y la relación con nuestro Padre por medio del Espíritu Santo. Todas estas tres cosas las puedes aprender, las puedes practicar si te vuelves un discípulo, si te incluyes en alguno de nuestros grupos de amistad, alguno de nuestros grupos en línea y vienes a las reuniones presenciales, si tú te conectas con nosotros, si tú te unes a esta familia. Sabes, nadie puede funcionar de lejos porque somos un cuerpo. Por un llamado tan poderoso que tenga alguien, alejado del cuerpo, no puede. Hay principios de autoridad, hay principios de unidad, hay principios, ¿verdad? El cuerpo de Cristo tiene principios y nadie puede funcionar solo, alejado del cuerpo de Cristo, alejado de la iglesia. Por eso es que nuestro deseo, nuestro anhelo
es que camines con nosotros, que seas parte de esta familia, que te unas a nosotros, que pongas tus habilidades y tus capacidades y tus talentos para servir a Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo, los que tengan estas habilidades, sirvan a Dios con alegría, ¿verdad? Los que saben tocar un instrumento, los que cantan, los que son buenos para el servicio, para presidir, para predicar, todos ellos van a manifestar una gloria impresionante. Sirve a Dios, yo te invito a que sirvas a Dios con tus habilidades y talentos. No te quedes en casa, no seas nada más un oidor de la palabra. Está destinada toda la plenitud del que lo llena todo en todo dentro de ti, para que la manifiestes, seas de bendición para este mundo, para una sociedad que está perdida, para una sociedad que anda en tinieblas, y tú estás llamado junto conmigo para que seamos luz. Amén. Así es que, ¿cuántos deciden en este día? Yo no me puedo perder de esa plenitud. Yo quiero aprender cómo puedo ser lleno de toda esa plenitud, cómo puedo activar toda esa plenitud que ya debe de estar en mí el día que yo me uní a Cristo, porque si esta palabra es verdadera, si esta palabra dice lo que es verdad, entonces dentro de mí ya está esa plenitud, pero ¿cómo la puedo manifestar? Y tú necesitas ir rompiendo todo lo que se ha opuesto, todo lo que se opone, todos argumentos y fortalezas y pensamientos negativos, creencias que nos limitan, muchas circunstancias, algunas pueden ser válidas, pueden ser inclusive buenas, pero si te están impidiendo que tú avances y que se manifieste esta gloria en ti, entonces necesitas replantearlo, ¿verdad? Y necesitas tomar decisiones fuertes y poderosas en el Señor. ¿Alguien tiene el mensaje? Así que mi oración en esta noche es que todos ustedes sean llenos, que se active esa plenitud. Y quiero hacer una oración por todos aquellos que hoy se conectaron por primera vez, están conectados por primera vez, y quiero decirte que leímos un texto en Juan 1:12 donde dice que todos los que lo recibieron, todos los que creyeron en su nombre, les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Ahí comienzas. Tú te preguntarás, ¿cómo puedo obtener esa plenitud? ¿Cómo puedo yo tomar esa plenitud? Porque ya tengo tantos vacíos, ya la vida me ha dado tan durísimo que no sé ni cómo yo puedo salir de todo esto. No puedo vivir así. A mí me pasó hace muchos años, hasta que yo me encontré con Cristo. Así es que hoy hay una oportunidad para ustedes. Y yo quiero decirte que si abres tu corazón y le dices al Señor que perdone tus pecados y lo recibes como tu Salvador, aquí inicia un nuevo caminar en tu vida. Tu historia es cambiada en el nombre de Jesús. Y si quieres hacer esta oración conmigo, repite después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que he sido un pecador. Hoy reconozco que no sabía que yo podía tener esperanza y plenitud, que no sabía que yo podía tener esa llenura de los vacíos tan tremendos que me han perseguido toda mi vida. He vivido en pecado porque no te conocía. Y yo te pido que perdones todos mis pecados y me des la vida eterna. Acabo de aprender y entender que si te recibo, que si te abro mi corazón y comienzo a creer en ti, creo en ti, entonces tú me conviertes en tu hijo. Así es que yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Dame toda esa plenitud, impártela a mí y hazme entender tu palabra. Revélame tus caminos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.